bueno, está nuestra querida Alicia Cuarone, así que siempre la recibimos los jueves con mucha alegría. Además, el jueves pasado no estuvo, así que es doble la alegría. Me mandé un de hoy. faltazo. Un faltazo que estás pero recontra habilitada de los faltazos, Alicia, porque tenés casi asistencia perfecta siempre. Pero lo digo en el sentido de que hoy te recibimos con más alegría todavía. Es gente buena acá, gente buena. ¿Cómo andás, Alicia? Bien, bien, bien. Esperando la lluvia. Hay un ambiente raro esta mañana. A ver. Yo no sé un pito, pero tengo años, digamos. Es lo único que tengo a favor, son años. Hay un vientito, ¿viste? En verano cuando Sí. va a llover y empieza un vientito raro, húmedo, pero un vientito al fin que vos decís, hoy va a bajar la temperatura. No va a bajar No nada. baja la temperatura, pero sí puede llover. Avisa que va a venir agua. Ahí está. De hecho, Delia que dijo que no la pude escuchar bueno, esta no, mañana. sí, que va, sí, pero y de hecho ya recién decíamos que muchos oyentes nos iban ya contando desde las zonas desde donde estaban, que ya estaba lloviendo. Veo acá que, por ejemplo, Karina nos dice que Galvez y Oroño ya llueve. ¿viste? Hay diferentes zonas de la ciudad en donde ya se ha alargado la lluvia. Viste que mi Sí, visión sí. del vientecito No, ese no, no estaba tan equivocada. Estabas bien, Alicia. Mira ¿Cómo vos. es, vientito o vientecito? Vientecito en este caso, porque no es un viento que te atropella, te mueve los pelos, Ahí va. pero así, Te despeina. discretamente. Ahí está. Muy bien. Bueno, y nos decían acá que dicen, en el centro donde está la radio no cayó ni una gota. No cayó, no llovió todavía, por eso estábamos diciendo que hay diferentes sectores de la ciudad que está lloviendo, pero que, bueno, otros no. Está gris feo. Bueno, Alicia, ¿qué hacemos? Ay, yo estaba pensando. ¿Qué ¿Qué facheamos? hacemos, ¿Qué facheamos? Alicia? Suceden tantas cosas, hay tantas noticias tan sorprendentes, no para bien, sino para mal. Sorprendente en el sentido de que, qué sé yo, si yo te digo, hace 10, 15 años para atrás, pasar algunas de estas, no todas juntas como están pasando, una sola, de estas noticias escandalosas que presupone abandono de personas, supone destruir estructuras fundamentales para un sistema democrático, podría, tan groseramente imposible, se va a armar la gente en la calle, y no pasa nada. A mí eso me tiene preocupada ya de hace un tiempo, me lo ratificó las elecciones últimas, que así era, no era una simple visión. Y se está dando lo que hace rato nosotros venimos diciendo acá en la radio, por lo menos hace año y medio, que decíamos que bueno, que vienen por todo, este muchacho y su grupo que lo apoya, que se dice empresario. Lo que habría que volver a preguntar es empresario de qué y que defina la palabra empresario. Sigo insistiendo en eso, que en este país ser empresario es sinónimo de delincuencia, abandono de personas, es una cosa patética. Pero y rentista un poco, ¿no? Rentista en el sentido de sí, que no es un rentista, nunca fue un empresario. O sea, claro, había algo que se discutía cuando se implanta el capitalismo, esa diferencia entre lo que era el conservadurismo y lo que es el capitalismo. Pero bueno, dejemos de costado. Pero, ¿a qué me refiero con la preocupación de esta falta de reacción? Que es generalizada, no es solamente de la sociedad civil, es de la dirigencia y atraviesa todos los partidos, ¿eh? Acá nadie se salva. Si vemos la situación actual, la disputa que parece ser que hoy se podría aclarar un poquito más en la Cámara de Diputados y Senadores, estamos viendo que la crisis no es solamente del peronismo, del Frente de Todos, sino que atraviesa a la Unión Cívica Radical, atraviesa al resto del peronismo que se separó y ahora quieren juntarse con Provincias Unidas, que además quieren hacerse fuertes en la Cámara de Diputados, cuando en realidad perdieron como en la guerra en todas las provincias. Con el bloque de Pichetto, ¿no? Claro. Hablas Hay un choque de esa unión, en que hay un choque ahí también en quién va a dirigir, a ser cabeza de... Sí, por eso te digo, está todo muy raro. Pero lo que sí está claro, y decíamos que hace un año y medio estamos hablando de esto, que van a
a producir un quiebre muy importante en los pilares de nuestro sistema democrático. ¿Por qué? Porque si nos fijamos más profundamente, no solo esto es una crisis económica, un cierre de industria, abren las importaciones, lo único que supuestamente sirve es todo lo extractivo, eso ya lo vivimos en los 90. No, esto están apuntando a las raíces mismas de la sociedad civil. Fíjese, salud y educación. Si uno recorre una mirada rápida de la historia de finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX, si hay algo que caracterizó a la sociedad argentina, es justamente lo que la hizo grande, una sociedad altamente equilibrada hasta los años 70, y que le dio esa fortaleza que la diferenciaba del resto de América Latina y que la hacía parecer más a una sociedad francesa. Los valores y estadísticas eran muy parecidas a la francesa, entre tasa de natalidad, mortalidad infantil, que son los datos poblacionales más importantes para comparar dos sociedades. Sociedad la nuestra, que era sumamente equilibrada. ¿En qué sentido? La clase media, que a su vez se podía clasificar para estudiar con más profundidad en 3 niveles, ¿no es cierto? Pero esa clase media representaba fácilmente más del 70% de la población. Eso quería decir que quien trabajaba y cumplía con su trabajo, era responsable, quien estudiaba una carrera universitaria o terminaba el secundario en aquella época, bueno, daba para decir, señores, tiene garantizada una vida vivible. ¿Qué es una vida vivible? Poder cubrir holgadamente los gastos básicos de subsistencia, llevar a sus hijos a estar en mejores condiciones que la propia, me refiero a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de recursos futuros económicos. Durante todos estos años que estamos diciendo, finales del siglo XIX, principios del XX hasta el 70, la generación que seguía se ubicaba en mejores condiciones económicas que la anterior. Bueno, eso se rompió. Pero no solamente se rompió porque se desequilibró y entonces mayor 70% de la población empezó a pauperizarse, sino que se paralizó todo y se pauperizó de tal manera que ya hoy quien cree que porque tiene una obra social va a zafar de situaciones como el fentanilo, no, claro. Si va a creer que sacarle los fondos a la salud pública va a quedar afuera del riesgo, está equivocado. Está fuertemente equivocado. Esa sociedad estable fue gracias a la salud, políticas de salud pública y a la educación pública, señores. Ambas están dirigidas a ser quebradas desde las raíces. Ya ahora no se discute si se le da subsidio a la educación privada en vez de hacer escuelas públicas, porque eso ya la perdimos hace mucho tiempo, sino ahora directamente liberar la educación, hacer desaparecer la educación pública, dejar de tener el sostenimiento que históricamente hizo grande a la Argentina y que hizo una de las variantes para que la gente pudiera tener movilidad social, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en el 40, en el 50, mi hijo el doctor, ¿qué era? Sí, claro. La posibilidad de tener acceso a algo que sin la escuela pública era imposible, ¿no? Bueno, esa es la preocupación. Cito a Gabriela Cabezón Cámara, la escritora Gabriela Cabezón Cámara, que hace unos días ganó un premio muy importante de literatura por su novela Las niñas de Naranjel, y ella justamente en su discurso, que además hablaba en castellano, digamos, hablaba en su lengua, quiero decir, porque es un premio internacional, decía y agradecía esto, hacía hincapié en la educación pública, y decía, porque una hija de obreras y obreros
negros no podría haber accedido a una educación universitaria sin la educación pública, ¿no? Bueno, y con la calidad de la educación pública. Y con la calidad, exactamente. Son las dos cosas. Bueno, también eso, digo, que un poco se refleja en un premio internacional que está ganando, digo. Claro, porque son dos cosas. No solamente el acceso, que es bienvenido, necesario para una sociedad capitalista, donde lo que caracteriza a esa sociedad son las diferencias. El acceso a la educación es también el acceso a la ciencia y a democratizar la ciencia. Hoy en día, con esto de la tecnología, sin ciencia no hay tecnología, porque por ahí hay veces que uno dice, pero escuchá, pará un poquito, vos que sos tan amante de toda la inteligencia artificial, que sigo insistiendo que no es inteligencia y tampoco artificial, se necesita una ciencia base. Sin esa ciencia base no hay computadora, no hay programa, no hay nada, señores. Entonces la tecnología es el hijo famoso de la ciencia básica. Y sin ciencia no hay posibilidades de desarrollo de nada, señores, de nada. Bueno, estos son a donde apunta este gobierno. Y donde esto que apunta no es solamente el deseo de este gobierno, es apoyado por supuestamente los empresarios que son más importantes de la Argentina. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué esto que nos pasa a los argentinos no le pasa igual a los brasileños? Ahí va, ¿por qué? ¿Por qué? Algunos explicaban que no sé hasta qué punto, con todo respeto lo digo, ¿no? Que explicaban que bueno, que nosotros éramos una colonia de españoles, que si había algo que no era característica de la nobleza española, era la inteligencia, la agudeza, bueno, en cambio, Brasil era hijo de un imperio, el imperio portugués, y la concepción entre lo que era el reinado español y el imperio portugués, había una distancia importante en esa época. Yo no creo que venga de ahí. Pero España era un imperio cuando... No era, nunca fue. ¿Nunca fue un imperio? Fíjate vos. ¿No era la tierra donde no se ponía el sol? No. No. España, con el descubrimiento, en realidad lo que hizo es ser pasamano de la riqueza que nos robaban a nosotros y se la llevaba a Francia e Inglaterra. Ni siquiera tuvo la cabeza, como la cabeza que no tenemos tampoco nosotros hoy, de aprovechar los recursos que venían para empezar a desarrollar una sociedad como la que sí se estaba desarrollando en Inglaterra, en Francia. Francia, gracias a España y gracias al robo de la corona sobre nosotros, se hizo la fábrica de Europa. La fábrica de Europa era francesa. Francia era una gran fábrica que producía todo. Y entonces España le entregaba el oro y le devolvían materias elaboradas. Ajá, manufacturas. Eso fue manufactura. Pero, eso fue España. Volviendo al tema de Brasil, sí, señor. La diferencia que la colonización portuguesa es que no se partió. Es decir, se mantuvo toda la... O sea, sí. La colonia portuguesa íntegra, ¿no? La única que se partió en 1000 pedazos fue la española. Claro. ¿no? También claro. Que era la más grande. Sí, la más extensa. La más digamos. extensa. ¿No? Y después que Brasil tiene un concepto de nacionalismo, yo decía, a ver... la más extensa, pero la que más conflicto tuvo para entender lo que era la soberanía, la colonización. Brasil no tuvo ese problema. Pero, Alicia, sí. Pregunto algo. ¿En qué sentido decís esto no le pasa a Brasil? Digo, en el sentido de... ¿En qué sentido? Porque digo, Brasil tuvo a Bolsonaro hace 3 días. Sí, nosotros antes tuvimos a Menem, pero es incomparable con lo que está haciendo Milei acá, apoyado por el Círculo Rojo, que son los empresarios más importantes de la Argentina, ¿no es cierto? Más importantes por su volumen y su peso político para ambos. En Brasil la situación es diferente. Las empresas brasileras, el burgués brasileño tiene un fuerte concepto de nación,
que nosotros nunca lo tuvimos. Si vamos a la historia nuestra, pensemos en el siglo XIX, pensemos en la lucha de federal y unitario. ¿Qué se discutía ahí? Había un concepto todavía no acabado, pero concepto al fin de una Argentina futura con un fuerte desarrollo federal, ¿no es cierto? Una Urquiza que ya en aquella época, en la Confederación, ya empieza a diseñar lo que luego van a ser los frigoríficos, por ejemplo. Y muchos proyectos más de Urquiza para industrializar lo que era en aquella época la posible industrialización. ¿Y Buenos Aires qué representaba? El puerto. Claro. Sacar y vender. Y traer de afuera. La aduana. Sí, un rentista que pretendía ser el dueño de la Argentina. Pero ahí está. Nunca lo resolvimos. La comparación, decíamos, Brasil lo tuvo a Bolsonaro. Bolsonaro recibió a Brasil con más de 300.000 millones de dólares en el depósito, ¿no?, del Banco Central de Brasil. Lo devolvió con más de 300.000 millones de dólares. Claro. De la misma manera, Macri recibió una Argentina desendeudada y la endeudó, se encargó de endeudarla. Bien. Hay una pequeña, gran diferencia. Sí, bueno, eso, pero ¿no? por eso preguntaba en qué sentido. Claro, es que eso es lo que tenés, porque es vergonzoso lo nuestro. Esto que se dice en círculo rojo, que... Porque son saqueadores. Exacto, o sea, son rentistas, no son empresarios. Empecemos por ahí. Entonces, y el rentista va al resultado. No interesa a quién. Le regalamos la Patagonia, no respetamos las leyes de la soberanía con respecto al territorio. Hacemos cualquier cosa para tener una renta hoy, aquí y a 10 años. No tenemos una visión de futuro. La Argentina, la única visión de futuro que sostuvo, a pesar de los golpes de Estado a principios del siglo XX, fue su política de protección a Malvinas. Bueno, también la abandonamos. Era la única que teníamos. Brasil, usted pasa por todos los gobiernos que tuvo Brasil, ¿no? La política exterior de Brasil es una sola. La Argentina vino. La única que mantenía era Malvinas. Y la estamos regalando también. Sí. Es lamentable lo nuestro, lamentable. Bien, Alicia, te voy a compartir algunos mensajes ya que han dejado nuestra audiencia. Ale dice, qué lucidez y qué claridad tiene Alicia. Es grandioso poder escucharla cada jueves. Rubén dice, Alicia Conducción, acá estamos los vejetes para la liberación, nos dice. También... Pero esos vejetes son para hacer una fiesta, claro, un buen asado tierno, tiene que ser a nuestra edad tierno. Bueno, y después la revolución. Pero por favor, y la revolución iluminada por la utopía. Claro. Buen jueves, y si es con Aquarone, mucho mejor, dice este oyente. Buen día, Alicia. En charlas y debates con vecinos, conocidos o no, me sorprende que no se relaciona lo que pasa en el contexto más general con la historia reciente. Parece un capítulo cualquiera de Los Simpson, a donde no existe una hilación entre los distintos episodios, nos dice Nico. Comentar a Alicia que por aquí en Paraguay, en calle Paraguay, ya llueve, nos dice Josefa, y agrega, cuán cierto es lo que dice Alicia, no somos nacionalistas. Belgrano en 1812 dijo que no había que vender la materia prima, sino la materia elaborada, nos dice Josefa. Para agregar a lo que menciona Alicia, Brasil tuvo a la corte portuguesa que se mudó al territorio. Claro. Acá no llegó ninguna corte, la influencia del imperio fue fundamental. Recomiendo los libros de Marcelo Gullo, muchas gracias, nos dice Luis también. Yo quiero aclarar que esto no es una reivindicación del nacionalismo, porque esta palabra tiene un peso político lamentable, porque se refiere a la derecha, justamente, que no es nacional, sino se refiere a tener un proyecto de nación. A ver, Brasil tiene un proyecto de nación el cual se lo disputan los distintos partidos y dirigentes y movimientos sociales para ver quién lo conduce. Acá nosotros hemos perdido un proyecto de nación. Claro. ¿Se entiende? Perfecto. Hoy la gran crisis de la dirigencia para clarísimo, mí, además de ser lo que están, que son lamentables, que ya se podrían jubilar, el tema es que no estamos discutiendo un proyecto y tampoco estamos conscientes de que cualquier proyecto requiere por lo menos 80 años de permanencia. Bueno, si no agarramos eso, la Argentina
y la argentinidad, chau, chau. Bien. Me voy. Chau, chau, adiós. Alicia, gracias. Usted se las merece. Por haber pasado por aquí. Siempre es bueno volver a escucharte cada jueves, ¿eh? Alicia Cuarone pasaba aquí en La Marca del Alma.